todos mis hermanos del programa Sintonía Divina. Es un poco increíble que esta 21ª semana de tiempo ordinario estemos finalizando la lectura de los últimos versículos del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el que durante las 3 últimas semanas hemos venido escuchando el discurso del pan de vida. Este es un verdadero momento clave en la catequesis de Jesús, que se dio tras el milagro de la multiplicación de los panes y de los pescaditos, en el que nuestro Señor dio de comer a una gran multitud que le seguía. Y en esa oportunidad quiso darles a conocer el misterio eucarístico como anticipo de lo que nos espera. Nos espera, claro que sí, a ti y a mí, en comunión con la vida del Cristo resucitado. El Señor nos ha querido dar un adelanto del sacramento que instituirá en la última cena y además en la cruz. Es Cristo que ha venido de Dios y que subirá glorificado a donde estaba antes, según nos dice en las lecturas que vamos a leer esta semana. Subirá resucitado, glorificado por la fuerza del Espíritu. Y nos dice también que eso mismo nos ocurrirá a todos los que creemos en Él. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Sí, efectivamente, como lo decíamos al iniciar este programa, mis hermanos, en esta semana la idea central, la idea principal es la palabra, la Eucaristía, la vida. Sí, Jesús nos confirma con esta lectura que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dijo en el episodio de las tentaciones en el desierto. Y dice, literalmente dice que el espíritu es el que da la vida, porque la carne no sirve de nada, refiriéndose con esto de la carne y la sangre a aquellos sacrificios rituales de animales que eran ritos que no comunicaban vida, como contrariamente sostenían los fariseos, los maestros de la ley y los sacerdotes. Y de la misma manera que el espíritu que subyace en la liturgia de la palabra y en la Eucaristía de cada misa, el Señor nos dice, las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de ustedes que no creen. Yo me imagino que hubo una gran desilusión cuando escucharon a Jesús cerrar el discurso del pan de vida con estas palabras. Una gran desilusión porque recuerdan que después de la multiplicación de los panes y de los pescados querían hacerlo rey temporal, ¿no? Un rey político, un rey aclamado por la multitud. Y por esa gran desilusión le abandonaron. ¿Le abandonaron acaso por la dureza de la buena nueva como se sostuvo?
Claro, reinó en ese momento el desconcierto, la murmuración, la infaltable crítica del escéptico, ese que aquel que no acepta que Jesús nos puede dar la vida eterna. Por eso que esta lectura también habla de la falta de fidelidad de los seguidores solo porque no entendieron la buena nueva. Les faltaba sintonía, como el nombre de nuestro programa. A ver, cómo la Virgen María, la Santísima Madre de Jesús, Madre de Dios, no lo dejó. Ya casi, dice la lectura, se habían marchado todos los seguidores, esos 72 enviados, discípulos de Jesús tan cercanos como muchos, cuyo mensaje atrajo a las multitudes hacia Jesús, como muchos también, pero que dejaron de seguirle, lamentablemente, como muchos. El Señor pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y nos pregunta ahora a ti y a mí, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Acaso responderemos como Pedro, Señor, ¿a quién acudiremos? ¿A dónde iremos? Si sabemos que somos frágiles, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna y por eso vamos a misa, a escuchar la palabra que nos da la vida eterna. ¿Acaso confesaremos como Pedro, nosotros, Señor, creemos que tú eres el Santo de Dios? ¿Sí? Interesante desafío el de esta semana. Y es por esto que los cristianos sostenemos y que lo sepa todo el mundo, que la Eucaristía es una reactualización de la muerte en la cruz de Jesús y de su resurrección. Es decir, nosotros los cristianos no creemos que en la misa se conmemora un hecho del pasado, sino que se da una alianza real. Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la Gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto, atestiguáis en vuestra contra, que sois hijos de los que asesinaron los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Ahí nomás lo dejamos. En este capítulo 23 de Mateo están 7 maldiciones contra los fariseos. ¡Ja! Hoy día hemos leído algunas y las que se vienen para la próxima semana no son más suaves que las que acabamos de leer. Vendrá la lectura en donde dice serpientes, raza de víboras y otras perlitas más contra los fariseos. Pero vamos por partes. Vamos por partes porque en esta lectura se evidencia aquello que, aquellas pocas cosas molestas para reaccionar, para hacer reaccionar a Jesús con una violencia verbal como la que acabamos de escuchar, como cuando montado en cólera expulsa a los mercaderes que habían envilecido el culto. En este caso, Jesús se expresa en contra de los escribas, de los maestros de la ley, de los fariseos, que para decirlo en términos nuestros modernos, eran como una especie de policías de la fe y que con sus prácticas impedían la llegada real del reino y el acceso al reino para los hijos de Dios. Claro, eran pródigos en dar diezmos, en hacer ayuno, pero esto no servía de mucho, porque Jesucristo ya nos lo dijo, Él es el pan de vida, Él es el camino, la verdad, la vida. Por eso que nosotros los cristianos rechazamos la idea de una iglesia que solo está basada en la predicación, en enseñanzas morales, en hacer sentir mal al pecador sin hacerlo pasar por la experiencia de la misericordia de Dios, sin hacerle sentir el verdadero deseo de la conversión. Nada más alejado del amor de Dios nuestro Padre misericordioso. Porque cuando experimentamos una fe madura, experimentamos que Dios es misericordioso. Y esa fe madura justamente nos aleja de la idea de reproche, de la idea del castigo. Más bien, mis hermanos, hay que acercarnos y practicar más bien actos que están vinculados con la verdad, actos que estén en contacto con la palabra de Dios, como debe ser el verdadero apóstol de Jesús. Como tú y yo debemos ir perdiendo el miedo a los castigos o actuar bien solamente por el miedo a los castigos. Como tú y yo podemos ir abandonando el discurso del mundo para gozar de un verdadero espíritu evangélico. Según las usanzas de los fariseos contemporáneos de Jesús, se llegaba, y por eso este texto tan duro, se llegaba al absurdo de jurar y negar el valor de los juramentos a la vez. ¿Cómo va a ser eso? No es posible, ¿verdad? De esta forma engañaban solo con la apariencia de la fórmula del juramento y por la formalidad del juramento serio, ritual, materialmente dotado de toda la solemnidad.
pero sin ningún compromiso de cumplirlo, como el sábado. Otro llamado de atención de Jesús es porque los ancestros de los fariseos, muy cultos, muy religiosos, muy espirituales, mataron a los profetas en otros tiempos. Y estos fariseos contemporáneos de Jesús no habían cambiado ni un ápice, ni cambiarían su conducta. La misma conducta que tuvieron con los enviados de Dios en el Antiguo Testamento, la iban a tener con Jesús. Y Jesús fustiga este comportamiento porque no se convirtieron. ¿Qué tal insulto para la institución fariseica? No para las personas, porque seguramente entre los fariseos había gente buena también, seguramente, ¿cómo no? Como en todas partes, pero predominantemente eran hipócritas porque eran defensores del culto, del ritual externo. Estos hombres sumamente preparados en el conocimiento de las escrituras, de la doctrina, de los libros, los autores célebres, se creían gente superior a los demás, se creían mejores que los demás, porque manejaban mejores recursos, manejaban mejores cosas. Creo que te suena esto muy familiar, ¿verdad? A mí también. Se me hace muy familiar y muy cercano. Que no nos pase lo mismo, para que no nos grite el Señor hipócritas, que prefieren las apariencias y no el verdadero espíritu de la palabra, engañando con esto, burlando a Dios. Ciegos, ciegos que quieren guiar al pueblo, pero eran ciegos porque les faltaba el espíritu de la pobreza, la humildad del servicio. Este verdadero espíritu que tú y yo hemos leído en las bienaventuranzas, ¿recuerdas? El Señor hoy nos viene a recordar cuál es el verdadero plan del Evangelio. Hay que estar libres de ataduras, de asuntos morales, apegados a lo terrenal. Claro, con su prédica elocuente, sustentada, dogmática, doctrinaria, sustentada en los grandes libros y filósofos. Claro, conseguían adeptos, jalaban, como decimos aquí en el Perú, jalaban adeptos, pero pronto estos se echaban a perder porque veían de cerca el ejemplo de sus errores, de su soberbia, de su arrogancia, de su ambición, del orgullo desmedido, de su amor al dinero, del interés, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos hermanos hay que están por este camino? Saben mucho, pero hacen poco. Por eso el Señor decía en otro pasaje, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y Dios, nuestro Padre, nuestra religión no es de gente perfecta, no. No es de gente cristiana que solo tienen conocimientos, que tienen prácticas, rituales, pero se apartan de la humildad que nos enseñó Jesús. Con cuánta dureza Jesucristo se va en estos pasajes contra la religiosidad falsa, contra las peticiones pomposas de oraciones interminables, contra la piedad que disfraza a un egoísmo. La falta de amor, de justicia, de misericordia, la falta de fe, se nota y el Señor lo nota, a pesar de las actitudes maquilladoras, simulatorias, encubridoras, que solamente son superficiales porque solo cumplen con la ley. Por eso Jesús hoy, con este discurso tan duro, nos invita a encarnar las características de aquel que quiere seguirle de verdad, empezando a ser como Él. Solo justicia, misericordia y fe es lo que hace falta. No se trata de una cuestión de ley o de doctrina, de conocimientos, no, no, no. Es un asunto de corazón.
¿Recuerdas lo que dijo Pablo? Si yo no tengo amor, puedo resonar como un tambor, como una campana muy alegre, muy ruidosa, pero si yo no tengo amor, yo no soy nada. No te olvides de esto que acabamos de leer. Purifica, dice el Señor, purifica la copa por dentro, para que también quede pura por fuera. ¿Ah? Ahora sí se entiende, ¿verdad? Y el catecismo de la Iglesia Católica nos impulsa a tener la verdad, primero como rectitud de acción y segundo como rectitud de la palabra humana. Es la verdad. Su nombre es veracidad, sinceridad, franqueza. Es una virtud que consiste en siempre ser veraces en los actos y en las palabras, alejando de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro actuar, la duplicidad, la simulación, la hipocresía. Qué duro es escuchar esto de sepulcros blanqueados. Por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro llenos están de iniquidad, de hipocresía. El Papa Francisco también nos dice que el fariseísmo es ponerle barniz a la podredumbre. Y esa es la vida del corrupto, una podredumbre barnizada. Por eso dice el Padre, el Santo Padre, pidamos al Espíritu Santo su protección, su inspiración, para que nos ahuyente de todo engaño, para que nos reconozcamos pecadores. Sí, dice el Santo Padre, somos pecadores, pecadores, sí, corruptos, no. Hablamos otra vez y lo decimos y lo repetimos, pues. Sinceridad, honradez, lealtad, nobleza de corazón, virtudes que tanto ama Dios y que nos aseguran una convivencia de verdadera paz con nuestros hermanos. Sinceridad, primero, ante todo, con Dios, porque a Dios no le vas a engañar. Jesús ya sabía quién le iba a entregar desde ese momento, según acabamos de leer. Siempre una pureza de corazón, como los bienaventurados. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos tienen en el corazón la verdad absoluta. Segundo, sinceridad contigo mismo. ¿A quién quieres engañar? Te vas a engañar a ti mismo cuando por dentro sabes por qué y por qué, especialmente por qué te permites a ti mismo ser tan concesivo con el pecado. Tienes que ser sincero para reconocer que eres un pecador. Tienes que ser sincero para reconocer que no te confiesas por miedo, por vergüenza, por temor, porque tú no confías en la misericordia de Dios. Y me pasa a mí también. Así es, mis hermanos, sinceridad con Dios, sinceridad contigo mismo y tercero, sinceridad con los demás, sinceridad que no se da, ¿no? No se da, no es lo más frecuente, todo esto debido al pecado original. Ya sabes por qué se le conoce como el padre de la mentira al demonio. Nos dice el Señor, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Y no debemos caer en la hipocresía, pero para ello necesitamos la gracia que nos va a santificar. No una santidad fingida por fuera, porque esa santidad nace muerta, ya que no está impulsada por el mismo Dios. Por eso el Señor nos dice, cuando es verdad o cuando quieran decir que sí, digan sí. Y cuando es no, solo digan no. No está aceptado jurar. Ni siquiera hay que jurar. ¿Por qué? Porque aquel que dice la verdad no necesita ni siquiera jurar. Cuando es sí, es sí. Cuando es no, es no. Tú me preguntarás cuál es la receta. ¿Cuál es la receta para ser discípulos de Cristo, soldados de nuestro Señor?
que nos reviste del hombre nuevo en justicia, en santidad, en caridad, en verdad. Y especialmente hoy estamos viendo que hay que desechar la mentira y la hipocresía, rechazando la malicia, el engaño, las envidias, las maledicencias. Te lo digo brevemente antes de terminar. Primero, la disponibilidad para el Señor. Pedirle que nos aparte del egoísmo, origen de todos los males, ¿no? Si sentimos que falta algo en nuestra vida, repetir, Señor, estoy aquí, Señor. Y como la Virgen María, repetir, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí tu voluntad, Señor. Poner a Dios por encima de todo, inclusive por encima de mí mismo. Tener un espíritu de docilidad a la voluntad santa de Dios. No quedarnos solamente en las apariencias, ¿no? ¿Verdad? Segundo, la conversión de verdad, la conversión de corazón, que venimos proclamando en este programa de Sintonía Divina desde siempre. La conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio, dice Jesús. Y en tercer lugar, la oración y las obras de caridad. Este es el programa completo, digamos, el plan completo para la salvación. Finalizamos esta secuencia con las palabras del Santo Padre, que dice, tengan mucho cuidado con aquellos que aparentan ser rígidos, tengan mucho cuidado frente a los que son ordenados religiosos o laicos o gente como los obispos o como la gente de la iglesia que se presentan tan perfectos, tan exigentes, tan rígidos. Tengan cuidado porque allí podría haber este ápice de fariseísmo también. Tengan cuidado porque no hay espíritu de Dios en esa actitud absorbente, exigente, intolerante, porque ahí nos falta la libertad. La verdad que nos hace libres, ¿se acuerdan? Según el Señor. Y nos falta la libertad para que nosotros podamos tener cuidado con nosotros mismos, si no sabemos elegir en libertad, porque podemos elegir, en lugar de escoger hacer el bien, podemos escoger el mal. Fíjense, dice el Santo Padre, muchos solamente miran las apariencias y no tienen voluntad de cambiar su corazón. Por dentro estamos podridos y por fuera estamos muy santificados, según nosotros. El Santo Padre nos invita a abrir el corazón a la libertad de hacer oración, a la libertad de otorgar limosnas y a la libertad de seguir ejecutando obras de misericordia. Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre.
Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Ya que estamos hablando de la verdad, de la hipocresía, llegamos a una gran festividad, a un gran memorial, Juan el Bautista. Pero no confundir con el 24 de junio, en donde celebramos el nacimiento. Este día jueves conmemoramos el martirio. El martirio por ser en el contexto de esta semana que estamos hablando del pan de la vida, de la verdad, la antítesis de los fariseos, de los hipócritas, porque Juan el Bautista fue mártir de la verdad, un profeta honrado, sincero, pero muy arriesgado como todos los profetas porque tenía que anunciar la verdad, tenía que denunciar lo incorrecto, pero era un actuar santo, coherente, fiel y que velaba por la verdad. Se iba en contra de la opinión del rey Herodes, pero se dice también que éste le respetaba y le escuchaba con gran gusto. Al final hacía lo que Herodes quería, no era un creyente, y por eso tenía un amante, gran pecado sexual de la carne, la esclavitud de las pasiones, y se aleja de lo que es el amor santo según las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Herodes le tenía simpatía, en suma, a Juan el Bautista, sí, lo apreciaba, le tenía simpatía, pero no quería comprometerse, no quería suscribir la ley del reino que Juan el Bautista predicaba. Y Herodías, la amante de Herodes, quería, por supuesto, sacárselo de en medio a Juan el Bautista. Por eso que la danza de la hija de Herodías hace perder la cabeza a Herodes, primero, porque con el entusiasmo le ofrece todo lo que ella quisiera pedir y le hace perder la cabeza también a Juan el Bautista. Herodes lo lamentó mucho, pero como ya había dado su palabra, valía más la palabra del gobernante que la vida de cualquier profeta. Mis hermanos, quiero dejarlo solo con una reflexión, que la conversión no es solamente un sentimiento de simpatías a la invitación para participar en el reino, sino que hay que actuar en consecuencia. No solamente es el proceso de aceptar la palabra y de tener fe, también hay que actuar, ¿no? Porque si no, imagínate, pues, Herodes actuó muy bien, pues, porque quería ser bueno, pero actuaba mal. Juan Bautista dio su vida como auténtico profeta porque anunció, testificó acerca de la verdad, predicó la conversión del hombre, pero no entraba en componendas, ni siquiera con los más ricos. Terminó su vida porque era incómodo, justamente por defender la verdad. Fue un mártir de la verdad, como llamaríamos a Juan el Bautista modernamente, ¿verdad? En la Iglesia Católica le llamamos santos, aquellos que dan su vida por la verdad, aquellos que nos dejan un testimonio muy importante, como Juan el Bautista. Por eso celebramos su nacimiento y también celebramos su martirio. No porque seamos apegados a lo doloroso, sino porque queremos destacar el testimonio que nos deja de lo que se debe hacer. Si tú y yo hemos decidido dedicarnos al servicio del Evangelio de la verdad, ahí está la huella de Juan el Bautista. O estamos al servicio del Evangelio o estamos al servicio de las apariencias, de los fariseos, del apego a las cosas del mundo. ¿Ah? Estamos limpios como la copa, por dentro y por fuera.
Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el esposo. Salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad, os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Seguimos hablando de fidelidad, seguimos hablando de verdad, porque es el día de otra santa importante para los peruanos, que es Santa Rosa de Lima, y celebramos su día en una gran solemnidad. Fíjate en esta lectura, coincidentemente con esta gran celebración, solemnidad, Jesucristo nos manda a estar en vela, a cuidar de lo que nos está pasando y de lo que nos puede pasar, porque no sabemos el día ni la hora. Estén preparados porque no se sabe cuándo vendrá nuestro Señor. Hace algunos años, con la pandemia del COVID, estuvimos convencidos de que lo mejor es prevenir. Qué necesario es estar preparados, ¿verdad? No solo estoy hablando por lo material, sino también por lo espiritual. ¿Cuánta gente murió sin confesarse, sin haber arreglado su vida, sin haberse convertido? La vida humana es incierta, es verdad, por lo que siempre los creyentes nos ponemos en las santas manos de Dios nuestro Padre. Por eso es que mantenemos nuestra fe y abrigamos una esperanza de salvación. Y así nos sensibilizamos, sí, probablemente a causa del miedo, a causa del miedo a la muerte especialmente, ¿no? De perder la vida propia, siempre estamos sensibilizados. Pero ahora que ya pasó la pandemia de la COVID, seguimos en lo mismo, ¿no? O perseveramos. ¿Se nos quitó ya el miedo a morir pronto? ¿O acaso somos previsores como estas vírgenes de las lámparas y su reserva para esperar a que venga el novio? El novio, ya lo hemos dicho, es Jesús, que viene y vuelve por su novia, la iglesia. Y debemos estar con las lámparas en la mano y con reserva de aceite. No como las necias, a las que se les acabó el aceite muy pronto y no hicieron nada por estar en el banquete y fueron luego rechazadas por ser desconocidas. Con esta parábola, pues, se nos aclara algo bien importante y se nos da una advertencia. Cuidado, ten cuidado con relajarte, porque es muy fácil, a mí me pasa, que nos relajemos, nos descuidemos, perdamos la previsión. Más bien, tendríamos que imitar a las vírgenes prudentes, ¿no? Que llevan provisión, porque no sabemos cuándo vendrá el esposo. Y en el camino, por tanto, desperdiciar el aceite, nos podemos quedar sin aceite, sin boda y sin el esposo de la boda.
No sé si tú has visto, es lamentable, pero cuando una persona está a punto de fallecer, la familia o el mismo convaleciente buscan con angustia, cuando están en agonía, buscan a un sacerdote que confiese, que dé los santos óleos. Claro, esto es una práctica muy piadosa. El Señor dice, yo no he venido para que desechen la ley. No, está bien que la ley paguen el diezmo, paguen el impuesto. Dice el Señor, está bien, lo acabamos de leer, pero no es todo. La unción de los enfermos, sí, es importante el sacramento, pero no dejes para el último momento porque también podría ser demasiado tarde. Y no se olviden de la receta, alimentarnos a diario con la palabra de Dios y si es posible con su Eucaristía. Orar habitualmente, practicar la caridad por el prójimo más necesitado, no descuidar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Y aunque sea dominical y en fiestas de guardar, como esta de Santa Rosita de Lima, y si tú estás impedido por alguna causa de acercarte a comulgar, no debes dudar ni dejar que, ni pierdas la oportunidad que el Altísimo entre en tu corazón. Encuéntrate con el Dios vivo, encuéntrate con el pan de la vida, aunque sea espiritualmente, para que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, te encuentre preparado. Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Clarísimo, ¿verdad? Hay lecturas que no requieren ninguna explicación, ninguna reflexión adicional, porque el Señor es tan sabio y tan completo cuando enseña. Sí, tienes razón. Aquí el Señor nos vuelve a decir, como en la lectura anterior,
complementando, ¿no? La lectura de las vírgenes y de las lámparas de aceite. Estén preparados. El talento era una moneda que era la más valiosa en aquel tiempo, pero no vamos a hablar hoy día de economía, de emprendedurismo o ahorro en la banca. No. Quiere el Señor decirnos que el reino de los cielos nos va a dar lo que merecemos, lo dice el texto, según la capacidad de cada quien. Significa la capacidad que te da la gracia, la capacidad que te da el espíritu, la capacidad que te da tu propia voluntad, tu propio entusiasmo por servir a Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Para empezar, la flojera. Para empezar, el desgano, la desconfianza en ti mismo, la desconfianza en los demás. No es momento para dudar. Hay que empezar a trabajar por el reino, hay que invertir esos talentos recibidos, esas monedas que nos ha dado Dios. No es momento de cruzarse de brazos, hay que salir de la zona de confort, hay que, lejos de esconder el talento, hay que invertirlo. No tengas miedo. Se cree que la fe o la religión cristiana es un recuerdo de familia, la religión de mis padres, que me heredaron mis padres, ¿no? Pero no, no, la religión no es una herencia. Se requiere obra, se requiere fe, se requiere la acción de todos, de padres, de hijos, de hermanos, de toda la familia. Es una fe que construye y que tiene que ser construida, porque si la fe no se construye, desaparece. Por eso que vamos a ver hermanos muy buenos, ¿ah? Hermanos buenos de corazón, pero por no construir su fe, los vemos deambular de secta en secta, de religión en religión. A veces también vemos a un Dios exigente, tirano, patrón explotador o castigador, que nos da talentos, pero que también nos ajusta. Y no, no, fíjense cómo hemos venido hablando en esta semana del amor, de la misericordia. Rematamos esta semana hablando de las gracias recibidas y de que nuestro Padre no quiere que sigamos siendo cristianos tibios. ¿Mm? Fructifiquemos pues esta semana, cumplamos con nuestra encomienda de vida por amor a Dios y por el bien de nuestros hermanos, ya que al cumplir se nos dará más. Y si nos hacemos los que decimos, esto conmigo no es, a mí no me interesa, yo me escondo, se nos quitará todo, todo, todo lo que hemos recibido. Como oración final, vamos a rezar el Salmo 33, el Salmo Gustad y ved qué bueno es el Señor. Ese salmo lo vamos a recitar en en la misa de este domingo. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta a los que hacen mal para borrar, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor le escucha y lo libra de sus angustias. El Señor siempre está cerca de los atribulados y salva a los abatidos.
Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad dará muerte al malvado, y los que odian, si odian al justo, serán castigados. El Señor redime a sus siervos, y no será castigado quien se acoge a Él. Mis hermanos, este fue nuestro programa de la 21ª semana de tiempo ordinario y los esperamos la próxima semana pidiéndole a nuestro Dios del cielo que les proteja, que les bendiga, que envíe su Espíritu Santo inspirador y que la Eucaristía no les abandone nunca con sus dones de santidad, de amor y de gracia. Los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Sintonía Divina por el canal de Sintonía TV.